La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Hola, bienvenidos. Voces de la Periferia, año 2026. Qué rico. Vamos a arrancar unas capsulitas cortas con temas espectaculares. Nuestro primer tema, Giovanni Reale, su libro, sus aportes a propósito de la sabiduría antigua. Él es traductor de Platón. Y vamos a tener tres capsulitas muy interesantes. Esta es la primera, que fundamentalmente nos aborda una gran pregunta. Es si el nihilismo, es decir, si Nietzsche, digamos, es la raíz de los males del hombre de hoy. Ese nihilismo. La primera pregunta y la bienvenida muy especial a la doctora Tamara Isabel Saeteros Pérez, doctora en la Universidad de Barcelona, investigadora del área de Filosofía y Humanidades de nuestros programas de filosofía de la licenciatura. Doctora Tamara, fundamentalmente, ¿cuál es la raíz de los problemas, digamos, serios, espirituales que tiene el hombre de hoy? Porque hay muchos males espirituales. Exactamente, sí, muchas gracias, profesor. Pues el autor que estamos estudiando, Giovanni Reale, sostiene en su libro La sabiduría antigua que el nihilismo es la raíz de todos los males de la sociedad actual, del hombre contemporáneo, de cómo se encuentra devastado su espíritu. Es una cosa increíble. Nosotros miramos el nihilismo siglo XIX, pero la situación del nihilismo se puede reflejar en toda la decadencia que ha vivido la humanidad en el siglo XX y hasta el XXI, porque es una cosa pues, dolorosa de alguna manera. Sí, digamos que lo que principalmente sostiene el autor es que la cultura contemporánea, y podemos hablar, como bien usted lo dice, desde el siglo XIX en adelante, pues ha empezado a vaciar de sentido los valores que antes tradicionalmente defendía. O sea, es una especie de revolución, una involución, un cambio de valores. Lo que estaba arriba pasa abajo, lo que estaba abajo pasa arriba. Totalmente. Sí, que, sí. es, digamos, Nietzsche como maestro de la sospecha, que así lo llaman también, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir nihilismo? Para que la gente tenga claro qué es nihilismo. Pues Nietzsche escribió en los fragmentos póstumos que nihilismo significa la falta de fin, la falta de la respuesta al porqué, y que esencialmente el nihilismo significa que los valores supremos se desvalorizan. Es una cosa muy, muy fuerte. Efectivamente, digamos, uno sabe que Nietzsche, por ejemplo, fue leído por Hitler, porque hay una verdadera relación muy particular frente a lo que fue la filosofía y la antigüedad de los alemanes, y era todo el cantar de los Nibelungos mezclado con nihilismo, con magia negra. O sea, era una cosa complicada. Es una cosa muy dolorosa. Pero ese malestar actual, digamos, en nuestra generación, ¿cómo se evidencia? Porque vamos a hablar de lo antiguo, de la sabiduría antigua, pero ¿cómo se evidencia en la actualidad ese malestar tan fuerte? Pues según también una frase textual de Nietzsche, se evidencia en que no existe una verdad, ni una constitución absoluta de las cosas, ni una cosa en sí. Y Reale dice, esto lo puedo ver en 10 patologías que está presentando el hombre contemporáneo, que son, por una parte, el cientificismo, es decir, dejar toda la primacía a la ciencia empírica y al desarrollo tecnológico, la ideología absolutizada con el consecuente olvido de la verdad, el pragmatismo que nos aleja de la contemplación, la proclamación del bienestar material en detrimento de la felicidad espiritual, la difusión de la violencia, perder el sentido de la forma y también de la belleza, la reducción del eros a una dimensión física, el olvido de la escalera del amor platónica, la limitación del hombre a una sola dimensión y el individualismo llevado hasta el exceso, también perder el sentido del cosmos y del fin de todas las cosas, y finalmente el materialismo, como ya lapidariamente el final de la historia. Pero ahí vendría, digamos, el rescate de la sabiduría antigua a lo que estamos viviendo, ¿no? Desde la sabiduría antigua, ¿qué sería ideal que la gente retome para darle, digamos, una solución a estas 10 problemáticas tan fuertes? Sí, pues por una parte que para poder retomar la belleza de la contemplación es necesario volver a leer a los clásicos griegos,
volver a leer a Platón, a los estoicos, a ver ellos cómo hacían para poder compaginar con su diario vivir la contemplación y la aspiración a la sabiduría. Porque hay una cosa muy bella y es que se nos ha acabado el tiempo para la reflexión. O sea, tantas pantallas, tantos aparatos y ya no hay espacio para la reflexión. Se ha perdido en cierta medida lo humano de la humanidad, ¿no es cierto? Que es una cosa dolorosa. Sí, tal cual. Eso es pues, terrible. Platón, por ejemplo, ¿qué nos enseña? Platón es, digamos, el maestro de San Agustín. Platón que nos enseña a fondo para ir a esa sabiduría y para poder solucionar esa posibilidad de que estamos muy desprovistos de nosotros mismos a veces. No nos detenemos a pensar en nosotros. Pues Platón, ya que usted lo ha dicho que es maestro de San Agustín, le enseñó a San Agustín y nos puede enseñar a todos nosotros la existencia del espíritu. San Agustín era materialista, pensaba que solamente había una dimensión corpórea en la realidad, que si existía un Dios quizás era una especie de sustancia corpórea que se extendía a lo largo de todo el universo, y entonces Platón le dijo, no, existe el espíritu, hay otra dimensión, no solamente este cuerpo, sino algo que está por encima de este cuerpo. Impresionante. Para el muchacho de hoy del siglo XXI, ir a ese espíritu, ¿qué implicaría? ¿Cómo un joven puede volverse a encontrar con su lado espiritual? Porque creo que hace mucha falta. Sí, yo diría que hay que dar como unos 3 pasos, ¿no? Primero, pues tener un genuino deseo de encontrar algo más allá de las coordenadas físicas y materiales en las que nos movemos. Después buscar unas buenas lecturas, puede ser, pues, si uno no está iniciado en la filosofía, a lo mejor hay algún texto que es complicado de leer, pero es muy bueno, pues, leer los traductores y los comentadores de Platón, de Agustín, y finalmente, pues, tener la intención y la suficiente valentía para llevar todo esto a la práctica, para ser coherente con lo que se ha podido descubrir. Espectacular, o sea, darle un espacio a la espiritualidad en la vida de todos los días. Eso implica tiempos para cada uno de nosotros, ¿no? Que Sí. los muchachos se den un tiempo para pensar en su realidad, para que se den un tiempo de pensar en lo que pueden aportar, porque hay que revalidar esa dimensión humana de las personas, esa dimensión espiritual. Es muy importante. Sí, hay otra práctica que nosotros hacemos y ya pasando también al semillero que tenemos en filosofía antigua, el semillero Ikigai organiza también muchas salidas, muchas excursiones para entrar en contacto con la naturaleza, para recibir una cápsula de filosofía antigua que se entrega en cada excursión. Y bueno, son espacios en los que nos han acompañado muchachos, no solo de la Sergio, sino de otras universidades privadas o públicas, y que pues nos ha enriquecido mucho, en realidad, a todos nosotros. El espacio de diálogo hoy día, doctora Tamara, frente a esa recuperación de lo espiritual es muy importante. ¿Qué escenarios pueden volverse como una excusa para que volvamos a dialogar? Dejemos de ver tantas pantallas y comencemos a mirarnos a los ojos y a conversar más sobre nuestras realidades. ¿Qué escenarios? Esas caminatas, pero ¿qué otros escenarios? Pues también yo creo en la gran potencia de una clase profunda, ¿no? Poder ir a clase y que no sea simplemente una transmisión muerta de conocimientos o un llamado a lista solamente para comprobar si estamos o no estamos, sino un encuentro genuino de los profesores con los estudiantes hacia algo tercero, que es lo que estamos buscando y lo que estamos contemplando. Entonces, la clase deviene ya no un ejercicio teórico, sino un ejercicio espiritual. Qué belleza. Y es desde el diálogo. O sea, todo el mundo Sí. tiene derecho a participar en esa clase y compartir lo que siente y lo que piensa. Sí, y claro, tenemos unas lecturas que nos guían estos comentarios porque no son simplemente cosas subjetivas, sino sobre todo realidades objetivas contempladas. Qué maravilla. Bueno, esta cápsula cortica, nihilismo. Y miren el maestro real es lo que nos comparte desde esa búsqueda de la sabiduría. En la sabiduría antigua hay muchas respuestas que hoy estamos buscando de manera desesperada muchas veces porque hay mucho ruido alrededor nuestro. Toca ponerle un poquito de pausa a la vida, comenzar a leer lo que nos enseñaron los clásicos y volver a ellos para poder enfrentar los retos de nuestra era. Muchas gracias. Qué cápsula linda esta sobre nihilismo. Muchas gracias a usted. Qué belleza. Nos encontramos en una próxima cápsula que con seguridad les va a encantar. Primera cápsula del maestro Reale, nihilismo. ¿Será que es la fuente de todos los males que hoy día estamos lamentablemente teniendo que vivir?
Un abrazo y nos vemos muy pronto.